Bienvenidos a un nuevo episodio de Somos Tabula Rasa, el espacio en el que aceptamos que de una u otra forma somos ignorantes en algunos temas y nos atrevemos a hablar de ellos, invitando a personas que nos comparten su experiencia o su conocimiento. Yo soy Emi Hernández y los invito a disfrutar del episodio de esta semana. Hola a todos, bienvenidos al segundo episodio de este podcast, Somos Tabula Rasa. En esta ocasión solamente me van a escuchar a mí, voy a estar con ustedes compartiendo los testimonios que algunas chicas me enviaron. Son 3 testimonios diferentes, relatando su historia o su experiencia con relación al aborto. Les platico, la intención de hacer este episodio de esta forma es crear un poco de conciencia y empatía en relación a ese tema. Es un tema que actualmente está muy fuerte, está muy latente en todo el país y también en otros países de Latinoamérica, con este discurso sobre legalizarlo, no legalizarlo, la despenalización, si se hace o no se hace. Y bueno, sabemos que es un tema bastante controversial, entonces voy a compartir estos testimonios para poder verlo desde la perspectiva pues interna, desde un punto de vista que normalmente no nos es compartido de esta manera, y así poder lograr pues una nueva visión sobre el tema, sobre poder emitir realmente un juicio ya más informado y más emocional, porque pues si nunca hemos tenido una experiencia con esto, es muy difícil emitir un juicio que esté bien sustentado. También les tengo que hacer saber que para proteger las identidades de las chicas, estaré cambiando algunos datos como sus nombres, probablemente el lugar en donde viven o la escuela en donde estudian, en caso de que se mencione. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. El primer testimonio es el de Nancy y dice así: hace un año tomé la decisión de abortar. Tenía un novio en ese entonces con quien estuve durante 2 años. Yo lo conocía desde la prepa, pero en el tiempo que dejamos de vernos, él tuvo una hija y vivió con otra chica. Así que evidentemente para ninguno de los dos era una opción tener un hijo. En mayo del año pasado quedé embarazada. Me di cuenta un mes después que tuve un dolor y enseguida sangré. Supuse que era mi periodo, pero al solo haber durado un día, me preocupé y comencé a investigar. Resultó ser el sangrado por implantación. Esa mañana me desperté con ganas de vomitar y mareos. Se lo dije a mi novio y él se enojó. Una semana después me hice la prueba que lo confirmaba y se lo hice saber. Preguntó qué haríamos, a lo que yo no tenía respuesta. Solo sabía que no quería tener un hijo. Ese día, mientras veía el programa de televisión Venga la Alegría, había una mesa de debate acerca de la legalización del aborto. Mencionaron una fundación llamada Fondo María, donde podría pedir informes y recibir apoyo. En la página hay un listado de las clínicas certificadas en la Ciudad de México. Llamé a algunas para saber mis opciones en cuanto a métodos y costos. Leí sobre los métodos y la legislación al respecto para tomar una decisión informada. Opté por el método de succión del centro Dalia Gaia en la Colonia del Valle y en el centro de la Ciudad de México. Desde que llamé, respondieron todas mis dudas y el trato fue muy comprensible y amable. Nunca se lo dije a mi familia sobre esta situación, ya que sabía que no apoyarían mi decisión y me alentarían a continuar con el embarazo. Se lo dije a una amiga para que me acompañara a la clínica, pero tampoco estuvo de acuerdo. Así que le mentí y le dije que solo había sido un retraso. Llegó el día de la cita y me fui a la Ciudad de México. Yo vivo en Tenango. Llegué a Observatorio y ahí la clínica mandó un Uber por mí. Me subí con miedo, pero llegué al lugar. Era la 1 de la tarde. Había algunas chicas que iban saliendo de haberse realizado el procedimiento, pero iban acompañadas. Me hicieron llenar un par de documentos con mis datos y pasé a hacerme el ultrasonido, donde me dijeron que tenía unas 10 semanas.
Así que ya no podía pasar más tiempo. Me dieron una pastilla para evitar hemorragia y posteriormente me pasaron a una habitación. Me dieron las instrucciones necesarias. El método se realizó con anestesia local. Me daba miedo quedar inconsciente en el procedimiento, así que decidí hacerlo así. Y comenzó. Fue muy doloroso, pero el doctor y la enfermera siempre me apoyaron y me tomaba de la mano. Me decía que yo podía. Iban revisando por un ultrasonido que todo estuviera correcto. No supe cuánto duró, pero al terminar, me acompañaron de vuelta a mi habitación. Me recosté en la cama, me tapó y me dijo que todo estaría bien. Después me llevó un té caliente y unas galletas para comer. El procedimiento fue en ayuno. Debo resaltar que las instalaciones están impecables y el personal fue muy humano. Después de que se me pasó el efecto, me dijeron que ya podría irme si lo deseaba. Mi novio debía ir por mí, pero no lo hizo. Así que de vuelta pedí un Uber. La enfermera me dio una receta con medicamento para evitar infección y dolor, además de las recomendaciones que debía seguir después de ello. Y así regresé a Toluca. No podía dejar de llorar. Me sentía sola, y lo estaba. Pasé a la farmacia por el medicamento y por fin llegué a mi casa. Me alegraba haber sobrevivido a ello, pero no podía evitar ver a mis papás a la cara. Y no porque me avergüence de lo que hice. Es la decisión más consciente y responsable que he tomado. Y no me arrepiento de ello. Solo me dolía no podérselos decir. La enfermera siguió en contacto conmigo durante esa semana, preguntándome cómo me sentía, y yo le hacía saber cualquier inquietud, por pequeña que ésta fuera. Por eso es que estoy a favor de la legalización del aborto en todo el país. Ninguna mujer debe sentirse sola al tomar esta decisión. Quiero que todas ellas regresen seguras a su casa, como lo hice yo, que las atiendan con el mismo cuidado y cariño como lo hicieron conmigo. Después de esto, mi relación se vino abajo. Yo no quería tener relaciones. Me lastimaba física y emocionalmente y él no lo entendía. Ahora que ya no estoy con él, sé que elegí bien al alejarme de esa relación. Nancy nos dice lo siguiente. ¿Sabes? Cuando leo todo lo que dicen en contra del aborto, siento que me lo dicen a mí. Y no, yo no soy una puta, ni fácil, por disfrutar mi vida sexual, ni una asesina. A pesar de que no tuve una mala experiencia, me dolió demasiado en todos los aspectos, y es algo que no quiero volver a vivir. Muy bien, ahora el segundo testimonio es el testimonio de Camila. Y ella lo relata de la siguiente manera. Hola, yo soy Camila, tengo 27 años y esto pasó hace 3 años. Yo tenía un novio con el que duré aproximadamente 2 años. Nos conocimos en nuestro lugar de trabajo. Yo llegué a trabajar primero ahí, era un lugar en donde realizábamos ventas. Yo ya tenía un puesto de supervisora dentro del lugar y un día llegaron personas nuevas a trabajar en el departamento. Entre esas personas estaba Julio. Al inicio Julio pues no me llamaba la atención, no me interesaba mucho, pero poco a poco nos empezamos a llevar bien. Se formó parte de mi grupo de amigos del trabajo y pues nuestra relación comenzó muy normal como cualquier otra. Él me invitaba a salir, me regalaba a veces algunos detalles y demás, así que empezamos una relación de noviazgo. Comenzamos a tener relaciones sexuales y siempre procuramos cuidarnos con condón. Sin embargo, hubo algunas veces que por el momento o la calentura, pues se nos olvidaba usarlo o no lo teníamos a la mano. Entonces, un día mi periodo no llegaba, se retrasó y me espanté mucho. Fuimos por una prueba a la farmacia. Al realizarla salió negativa. En ese momento me relajé bastante y como a los 2 días llegó mi periodo. Entonces pues asumí que era por cuestiones de estrés, de que tenemos mucha carga de trabajo en el trabajo, así que lo dejé pasar, todo continuó normal.
y aproximadamente 2 meses después nuevamente vuelvo a tener un retraso. Asumí nuevamente que era por lo mismo, así que no fui a hacerme ninguna prueba, pero este retraso ya fue bastante más largo. Entonces ahora sí, fuimos nuevamente a la farmacia, nuevamente hicimos la prueba y pues esta vez era positiva. Yo estaba embarazada, lloré mucho en ese momento, no sabía qué hacer, estaba muy espantada. Mis recursos y los de él sabíamos que no eran como para tener un hijo, era más bien para únicamente sobrevivir. Nosotros teníamos otros planes, el matrimonio no estaba dentro de esos planes, así que no sabíamos qué hacer. Fuimos a realizar un ultrasonido, él estuvo siempre conmigo, me acompañó. La doctora que nos atendió me dijo que tenía aproximadamente unas 6 semanas de embarazo. El bebé era muy pequeño, apenas si se notaba. Y platicamos mucho de la situación, no sabíamos muy bien qué hacer, no sabíamos si tenerlo, nunca informamos de nada a nuestras familias. Yo nunca le comenté de esto a mis amigos y decidimos, después de mucho hablar, que el aborto era lo mejor. Para esto cabe mencionar que nuestra relación estaba volviéndose un poco enferma, tóxica, porque él era muy celoso conmigo. Yo siempre he sido una persona muy sociable, me gusta mucho tener amigos, platicar con ellos, y si él se daba cuenta que mis amigos me mandaban mensaje o me saludaban, se enojaba demasiado, me decía que si yo me iba a ir con ellos, que para qué quería estar con él, si prefería platicar con otros, cosas por el estilo. Entonces yo ya no me sentía del todo bien con esa relación, pero en ese momento estaba atada por lo que estaba sucediendo, así que incluso me alejé un poco de mis amigos para no tener problemas y poder conllevar, lo que estaba sucediendo. Julio había estudiado algunos semestres de medicina y él me dijo que sabía cómo podíamos hacerlo con medicamentos. La verdad es que yo prefería ir a una clínica. Vivimos relativamente cerca de la Ciudad de México, así que le dije que lo mejor iba a ser investigar, saber en dónde podíamos realizar el procedimiento y pagar por ello, cosa que en ese momento nuestra economía no nos lo permitía. Así que él me dijo que no, que él me iba a dar las pastillas que íbamos a utilizar. Y bueno, pues así lo hicimos. Un fin de semana le mentimos a nuestras familias, les dijimos que nos íbamos a ir de viaje de fin de semana a Valle de Bravo, cuando en realidad no fue así. Lo que hicimos fue instalarnos en un hotel de la ciudad, cerca de un hospital en donde sabíamos que si algo pasaba me iban a poder atender. Yo estaba más que muerta de miedo. En ese momento lo pensé muchas veces, volvimos a platicarlo ya con el medicamento comprado, pero decidimos que era lo mejor. Él me dijo que estaba seguro, que no me iba a pasar nada, y bueno, fue la peor noche de mi vida. No puedo describirlo de otra manera. Fue una noche de mucho dolor, de mucha sangre, de mucho miedo, de mucha incertidumbre, de no saber si lo que estaba pasándome era correcto o no. Obviamente la culpa estaba al máximo. No sabía qué iba a pasar después, no sabía cómo me iba a sentir al otro día. Pero bueno, al final todo pasó. Le reconozco a Julio que él estuvo conmigo ahí todo el tiempo, toda la noche se quedó despierto conmigo. Y pues salimos de ahí. Al otro día yo no sabía si me sentía mareada, si me sentía cansada. Solo sabía que estaba muy débil. Quería dormir, pero ya no conciliaba el sueño. No quería comer y aún así tenía que hacerlo. Llegamos a nuestras casas el día domingo y mi mamá me notaba un poco rara, pero solo le dije que me había caído mal la comida que había pues comido allá. Y ella no me dijo nada más. Al parecer logré engañarla.
Después de esto, nuestra relación empezó a caer todavía más, porque él trataba de hacerme sentir mal diciéndome que yo me había embarazado a propósito, con tal de mantenerlo a mi lado, que yo iba a tratar de chantajearlo con eso, pero bueno, se volvió una situación bastante fea, difícil, sumando los celos que siempre habían estado. Yo ya no sabía qué hacer y decidimos cortar la relación. Obviamente me sentí muy mal, sufrí porque yo lo quería, pero después de unos meses de ya no tener esa presión constante de sus celos, pues para mí fue lo mejor y reflexioné muchas cosas. Supe que de haber decidido continuar con el embarazo, pues yo hubiera tenido que soportar pues toda esa situación, y aparte de tener un hijo, tener que compartir con él parte de mi vida no hubiera sido precisamente lo que yo quería. Y bueno, la verdad yo sí quisiera que se legalizara el aborto, porque no es justo estar en esa incertidumbre, no es justo que una mujer tenga que pasar por todo eso. Si hubiésemos tenido alguna clínica más cercana o tal vez más información o más accesible, hubiéramos optado por un método en una clínica. Yo sé que en ese momento puse en riesgo mi salud porque algo pudo haber salido mal. Afortunadamente sigo aquí y bueno, pues todo salió bien, hoy me siento bien, hoy no me arrepiento de lo que hice. Definitivamente sí quiero ser mamá cuando mi situación sea mucho más estable. En este momento las cosas ya están mucho mejor en mi vida personal y probablemente decida formar una familia próximamente. Ok, este fue el testimonio de Camila, y el último testimonio tiene un desenlace un poco diferente. Es la historia de Mayra. Y bueno, vamos a escucharla. Mayra lo relata de la siguiente forma. Hola, yo soy Mayra. Vivo en el norte del país. Tengo 25 años y esto pasó cuando yo tenía solamente 23 años. Trabajaba como gerente en una tienda de ropa. De esta forma apoyaba a mi familia, ya que mi mamá estaba enferma. Mi papá falleció hace unos años y mi hermano chico seguía estudiando la prepa. Yo estaba terminando la universidad. Tengo que decir que mi familia siempre ha sido muy conservadora. Tenía un novio con el que llevaba más de 3 años de relación. Nos llevábamos muy bien, él conocía a mi familia y yo a la suya. Era respetuoso y siempre me apoyaba, incluso teníamos proyectos juntos, aunque el del matrimonio no era uno de ellos. Comenzamos a tener relaciones sexuales desde el segundo mes de noviazgo. Nuestro método para cuidarnos siempre era el condón, pero cuando llevábamos como 1 año de relación, él me dijo que sí lo podíamos hacer sin condón, porque quería sentir más. Yo le dije que me daba miedo, y él se molestó mucho. Me dijo que cuál era mi miedo si me iba a cuidar. A raíz de eso tuvimos varios problemas. Con tal de salvar la relación, le dije que lo hiciéramos solamente una vez. Pero ese fue mi error, porque después de eso él ya no quería cuidarse. Si yo lo hacía que se pusiera el preservativo, me decía que no le gustaba o que le molestaba que yo no confiara en él. En ocasiones me di cuenta de que me engañaba, que supuestamente se ponía el condón y al final del día se lo quitaba o de plano no se lo ponía. Entonces, decidí cuidarme con pastillas anticonceptivas. Mi error fue el no asesorarme con un ginecólogo antes de iniciar a usarlas, ya que no tomé en cuenta todos los efectos secundarios que le podían pasar a mi cuerpo. Comencé a tener dolores de cabeza horribles, acné, subí de peso, y hasta ese momento fui con una ginecóloga que me recomendaron. Ella me dijo que las hormonas me descompensaron y que no me recomendaba continuar con ese método de control. Pero el que ella me recomendaba era más costoso y en ese momento yo no podía pagarlo. Decidí hablar con mi novio y se molestó. Me dijo que en primera yo no tenía que andar tomando pastillas si él me cuidaba, que seguro era porque yo me acostaba con alguien más. Discutimos muy fuerte y en ese momento cortamos. Después de una semana
me llevó serenata para pedirme perdón y regresamos. Me dijo que era una tontería lo que estaba pasando. Yo lo perdoné. Yo ya no tomaba las pastillas para ese entonces. Continuamos teniendo relaciones, supuestamente usando preservativo, al menos en un inicio, ya que después me di cuenta que nuevamente estaba haciendo lo mismo de antes, quitándose el condón cuando no me daba cuenta o no poniéndoselo. Obviamente me enojé, le volví a reclamar y me dijo que lo perdonara, que solamente había sido 1 o 2 veces, pero yo estoy casi segura de que no fue así, y también de que para ese entonces ya había quedado embarazada. Cuando me tocaba mi regla no llegaba y me empecé a preocupar. Transcurrió más de una semana, entonces decidí hacer una prueba casera. Descubrí que estaba pues embarazada, la prueba salió positiva. La verdad, ese día estaba muy triste, muy desconsolada, no sabía qué hacer. Solo estaba segura de que tener un hijo no era una opción para mí en ese momento. Tardé casi una semana en atreverme a decírselo a mi novio. Sabía que para él también sería algo muy difícil. Al fin me armé de valor. Cuando se lo dije, se puso muy serio y me dijo que yo era una mentirosa, que para qué estaba tomando pastillas. Le expliqué lo que había pasado con las pastillas y que ella no podía tomarlas. Y aún así, él argumentó que todo era mi culpa, cuando la realidad era que él me engañaba con lo de los condones, incluso cuando yo le pedí que nos cuidáramos de esa forma. Después de eso, nuestra relación se fue abajo, peleas cada vez más frecuentes y me reprochaba que supuestamente ese hijo no era suyo, que yo me había acostado con alguien más y que por eso me había embarazado. Cuando fui a hacerme el ultrasonido, él no quiso acompañarme. Tuve que ir sola. En ese momento me dijeron que tenía 8 semanas. Al siguiente día, después de una pelea, me dijo que si yo me busqué ese problema, que entonces él no tenía nada que ver ahí. Y me cortó. Me bloqueó todos los contactos posibles y desde ese día no me ha vuelto a hablar. Yo estaba muerta de miedo. Nadie en mi familia lo sabía, no quería decirlo. Mi mamá se había puesto mal por su enfermedad y no quería darle esa noticia porque sabía lo que me iba a decir. Pero un día me encontró llorando en mi cuarto y no tuve otra opción que de contarle todo. Me dijo que cómo era posible que su hija fuera una fácil, que qué había hecho para merecer algo así. No me apoyó, al contrario, me hizo sentir peor. Sumado a eso me dijo que cómo se me ocurrió embarazarme si sabía que nuestra situación económica era muy mala, que suficiente teníamos con medicamentos para tener que comprarle pañales y cuidar un hijo. Le conté todo a mi mejor amiga y me dijo que aún estaba a tiempo de abortar. En ese momento tenía 10 semanas. El problema es que el único lugar en el que sabíamos que era legal era en la Ciudad de México. Y no tenía forma ni recursos para viajar allá y aparte pagar el procedimiento. Después de investigar un poco más, nos dijeron que había unas pastillas, pero en realidad nunca supimos cuáles ni cómo se utilizaban. El tiempo pasó y también el límite para interrumpir el embarazo. Tuve que continuar. Pensé en darlo en adopción. Sin embargo, la única pareja que se mostraba interesada vivía en otro estado y dejaron de contestar llamadas y mensajes. Para esto yo ya tenía 4 meses de embarazo. Cada vez me sentía peor y la situación en mi familia era cada día más mal. Al final, la pareja nunca contestó. Mi bebé nació y lamentablemente las condiciones para recibirlo no fueron las mejores. Constantemente se enfermaba y me dolía mucho no tener los medios para darle lo mejor. En una ocasión, creí que ya no la libraba por una gripa que le dio cuando tenía 1 año. Ha sido muy duro para mí. Tuve que truncar mis estudios. Definitivamente yo no estaba preparada para cuidar a mi hijo. El día de hoy, mi hermano también trabaja y me ayuda. También ayuda con los gastos de la casa. Acepto el amor que le tengo a mi hijo. Sin embargo, si hubiera tenido los medios para abortar, definitivamente lo hubiera hecho. Ok, bueno, pues estos son los 3 testimonios. Gracias a todos por llegar hasta el final del episodio, por escuchar las 3 historias. Como vemos, son historias totalmente diferentes una de la otra y no precisamente en todas, pues el final es el mismo. Espero que esto les dé
una nueva visión del tema para poder abordar nuestros juicios o nuestras opiniones respecto, pues ya de una manera más informada, en la que no precisamente estemos juzgando a las mujeres, como lo decía Nancy. Y bueno, pues les recuerdo, yo soy Emi Hernández. Gracias a todos los que están siguiendo el podcast, gracias a todos los que han puesto sus comentarios, créanme que los leo, que estoy muy al pendiente de ustedes. Ya tengo algunas recomendaciones de temas por parte de ustedes, mis queridos seguidores. Por favor, compartan el podcast para que pueda llegar a más personas. Y les recuerdo las redes sociales para que me sigan. Es en Instagram y en Facebook. Somos Tabula Rasa, así de fácil. Denle like, denle seguir y nunca dejen de compartir. Nos vemos en la siguiente semana.